tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. No hay alarma social. En realidad no es un tema que escuchamos, no hay protesta pública, no hay movilización ciudadana. Evidentemente los padres y los adultos somos los responsables de estas situaciones, entonces somos quienes no protestamos, ¿no? Hemos normalizado el castigo corporal, no le dimos peso, pensamos que no tiene ningún... que es nimia esa nalgada a tiempo que se dice en todas las familias, pero en realidad lo que ha hecho es que ha normalizado el maltrato. Bueno, gracias que siga aquí en el 11 y en el 95.7 de FM Radio Instituto Politécnico Nacional. De esos organismos muy importantes en el país, y además me parece muy bien encabezado. Pero bueno, hablemos con Ricardo Bucio Múgica, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA. Bueno, querido Ricardo, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá contigo. Yo muy contento de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo has estado, Ricardo? Pues bien, con una enorme cantidad de trabajo, con ¿sí? Pues, con muchísimos proyectos. Hay tanto que hacer en esta agenda de derechos de niñez y adolescencia, porque... sí. No se vio durante muchos años, entonces se ha asumido que los gobiernos gobiernan para la población adulta y los adultos nos hacemos cargo de los niños. Y en un Estado democrático todas las personas son ciudadanos con derechos desde su nacimiento, desde su gestación, y necesitan ser acompañados por las instituciones públicas. Entonces, no me aburro. ¿Cómo fue tu entrada, Ricardo Bucio, en todo este mundo? Que, bueno, no te es nuevo, lo sé. Pero ¿qué fue lo que te fue llevando al tema de los derechos humanos, al tema de la niñez, adolescencia, todo esto? ¿Cómo fue entrando en tu vida? Mira, pues empecé desde hace 35 años a trabajar con organizaciones civiles, a hacer voluntariado en casas de hogar para mujeres adultas mayores. Empecé a hacer veranos mientras estaba en la universidad en la Sierra Tarahumara, en la Universidad Iberoamericana. En la Ibero. Me organicé un voluntariado con unos amigos que duró un año y medio, 2, para ir todos los domingos a visitar y a dialogar con los chicos que estaban en el internados en el Consejo Tutelar para Menores. Uh-huh. Y así me fui metiendo empecé con organizaciones de discapacidad que me invitaron a formar parte de ellas, y después me pasé a otra, y así he seguido. Y luego este mismo proceso lo comencé a hacer muy afortunadamente en las instituciones públicas, ¿no? Claro. En el DIF hace 35 años, después en el INDESOL, que es el órgano de CEDESOL relacionado con las organizaciones civiles, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde ya el enfoque fue totalmente en esta materia, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y ahora en yo creo que he sido muy, muy afortunado. ¿Qué es el CIPINA? ¿Qué hace exactamente el CIPINA? Mira, te diría que en resumen lo que intenta hacer es ayudar a que los gobiernos asuman, los gobiernos desde el municipio, cualquier oficina, comisaría municipal, hasta el gobierno federal y el conjunto del Estado mexicano, asuman que son parte relevante del Estado niños, niñas, adolescentes, que no son, y que son sujetos de derecho, y por eso lo tienen que ser de manera directa, es decir, que no se puede seguir con un esquema en donde el país, el Estado, se relaciona con la población adulta solamente esperando que los adultos se hagan cargo de esos niños. Uh-huh. Y entonces establece programas, presupuestos, legislación, sanciones, impuestos a los adultos, y los adultos, por ende, se harán cargo de los niños, y aquellos espacios en donde la familia como tal no podría hacerse cargo, cuando están en desamparo,
la educación o la salud, ahí interviene el Estado. Digamos, eso ha sido un modelo que ha primado durante muchos años y que también parte de una visión doblemente discriminatoria. Por un lado, una visión patrimonialista. Los niños son nuestros, son de los adultos, son de la familia. Hay que cuidar que el Estado no se meta demasiado, incluso aquellos procesos en contra de la educación sexual integral, en contra de la legislación que prohíbe la violencia, en contra de una y otro tema, y también una visión adultocéntrica. Está centrada la acción del Estado, y uno lo puede ver si mides la legislación hacia quién va dirigida, si mides el presupuesto público hacia quién va destinado, es una visión muy, muy adultocéntrica, tradicionalmente adultocéntrica. A ver, ustedes se encargan de si hay un niño que tiene algún problema, ustedes atacan el problema o se lo llevan ustedes a un lugar o qué es lo que hacen con todos. La Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que cumple estos días 5 años de estar vigente, lo que establece son que el Estado tiene que hacerse cargo de dos cuestiones. Uno que denomina protección integral y otro protección especial. La protección integral es que un niño pueda tener todos los satisfactores que necesita desde que nace para desarrollarse, crecer, participar, sobrevivir claramente. Y la protección, bueno, y eso implica que todas las instituciones públicas hagan su chamba o ir haciendo que hagan el trabajo que les toca para garantizarle los derechos a los niños. Y la otra es protección especial cuando un niño ya está vulnerado, cuando un niño fue abandonado, un niño migrante, un niño que está en una situación de desamparo. Sí. Ese requiere ya una atención directa de parte del Estado, no solo programas y políticas, una atención directa, custodia, cuidado, tutela, representación legal en juicios, protección especial. Entonces la ley lo que determina es que el sistema de protección, que es un gran colegiado, que donde están una parte importante del Gabinete Federal, todas y todos los gobernadores, organismos públicos también autónomos, y organizaciones de la sociedad civil, tomen las decisiones para la política pública y determina también que hay tareas específicas de protección especial que le tocan al DIF, en tanto cuidado, custodia, pero que también aquellas instituciones que tienen que hacer cargo de justicia, de proveer mecanismos no jurisdiccionales, las comisiones de derechos humanos, las fiscalías, los ministerios públicos, quienes llevan el tema carcelario, etcétera, todas tienen que tener una especialización en niñez. Entonces estamos en esa doble ruta, que trazar políticas públicas, cambiar legislación, formar servidores públicos, establecer estrategias y por otro lado tratando de fortalecer lo que tienen que ser los mecanismos de protección de cuidado directo. Oye, Ricardo, ¿de qué tamaño es el problema que tenemos en este sentido? Mira, yo creo que podríamos decir que el problema parte de la invisibilidad que han tenido niños y niñas en México durante décadas. ¿Qué quiere decir esta invisibilidad? Tú puedes preguntarle a una autoridad municipal, estatal, a veces también federal, ¿cuál es el tamaño de la población de niños y niñas y cuáles son las problemáticas que tienen, cuál es el indicador de mortalidad infantil. Y te topas con que una autoridad sabe perfectamente los indicadores de seguridad pública, los indicadores económicos, pero de la población infantil no sabe. ¿No? Normalmente hay una gran disposición de las autoridades a trabajar en agendas de niñez y adolescencia, pero hay también una percepción de que es una población que está en general mucho mejor que la población adulta, ¿no? Ahora, ¿qué nos dicen los indicadores? La medición de pobreza multidimensional de Coneval dice que en las 32 entidades federativas niños y niñas son más pobres que la población adulta, son 23% más pobres que la población adulta, y primera infancia, niños de 0 a 5 años, son los más pobres que la población escolar o que la población adolescente. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que reciben menos ingreso, porque la pobreza se mide cuando el ingreso llega a un hogar, más bien la distribución que se hace de ese ingreso hacia el gasto del hogar, ¿no? Hacia el gasto. Entonces, los niños reciben menos ingreso y por tanto tienen más carencia alimentaria que los adultos, tienen más desnutrición crónica, tienen menos acceso a los servicios de salud y menos seguridad social que la población adulta. Entonces,
ese ya es un indicador generalizado. Las 32 entidades federativas, eso está así. Ahora, en cuanto a vulnerabilidad a las situaciones como la violencia, 63% de los niños dicen sufrir algún tipo de violencia, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual o violencia física extrema, en el ámbito de su hogar, en el ámbito también escolar o en el ámbito del espacio público, ¿no? Y tenemos algunos que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, tenemos un indicador que parece bueno, mortalidad infantil, los niños que mueren, habiendo nacido vivos, los que mueren en el primer año de vida. En México mueren 12 de cada 1000 nacidos vivos, y antes morían 15, 18, 20, 30. Va mejorando siempre, pero mueren 300% más que en Cuba, ¿no? En Cuba mueren 4 por cada 1000. ¿No? En Chile mueren 6 por cada 1000. Y con la tendencia que tenemos de mejora del indicador, vamos a alcanzar a Cuba en el año 2100. Entonces, tenemos eso, por ejemplo, ahí tenemos... este es un dato muy fuerte, ¿no, Ricardo? Sí. Sobrepeso y obesidad está empezando en los niños a los 3 años de vida. ¿No? Antes era a los 6, antes era a los 9. Tenemos problemas ahí de salud importantes. Tenemos 1,5 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Es decir, sí tenemos ahí, ya cuando nos metemos a la minería de los datos, a escarbar, vemos que en general la población de niños y también la población de adolescentes por diferentes temas está en una situación de desventaja respecto a la población adulta, recibe menos presupuesto público, hay menos programas destinados a ellos y en realidad contradiciendo, digamos, lo que tendría que ser la lógica y lo que es la lógica y el sentido común de cualquier familia en su sano juicio. Tú cuidas a los niños desde que nacen, no empiezas a cuidarlos cuando tienen problemas, cuando ya están internos en un centro de reclusión, ¿no? Tú los cuidas su salud justo para que no vayan al hospital, ¿no? Cuidas todo para que crezcan, se desarrollen lo mejor, lo más sanos posibles, y vas a hacer además una reorganización del hogar cuando nacen, una redistribución de los horarios, vas a ir destinando el presupuesto a los hijos naturalmente, y el país, eso lo hacemos las familias, pero como país eso ha costado muchísimo trabajo, ¿no? La legislación sigue siendo pensada para adultos, el presupuesto público se mueve muy despacio, con mucha dificultad, y entonces no tenemos aún las políticas y la relevancia pública que tienen que tener los niños y niñas en la agenda. Ese es el proceso que se está siguiendo ya desde hace 4 años que se creó el CIPINA, pero necesitamos, digamos, mayor velocidad. Yo creo que la ruta es correcta, pero en general los indicadores de los niños... ¿Vas encontrando en estos 4 años ya resultados? Hay resultados. Por ejemplo, tenemos un sistema institucional que ahora tiene presencia en 1,800 municipios. ¿Qué puede pasar con los adolescentes, ellas y ellos? Sí. Y agregaría otra cosa, Ricardo. Cuando sabemos que la pobreza en buena medida tiene cara de mujer, como dicen, y también pasa por los jóvenes del país, ¿no? Te lo voy a decir primero en términos presupuestales. Sí. Tenemos un anexo en el presupuesto de egresos de la Federación que va destinado a protección de niños, niñas y adolescentes. Sí. Tiene para este 2020 769 mil millones de pesos. Suena bien, salvo cuando lo divides y entonces ya resulta poco. Pero bueno, tenemos 769 mil millones y está dividido el presupuesto en lo que es para niños de 0 a 5, lo que es edad primaria, digamos 6 a 11, y lo que es adolescencia, 12 a 17. Y más o menos el número de niños son casi similar. Son 13 millones en uno, 13 millones en otro, 13 y punto, un pico de adolescentes. Entonces, para el primer tercio de la población, digamos, de niños y adolescentes, tenemos destinado el 12% del presupuesto. Para el último tercio, que son adolescentes, tenemos destinado el 16% del presupuesto, ¿no? Todo el presupuesto está en edad escolar, en edad primaria, ¿no? Sí.
eso te da cuenta de dónde están los programas, las políticas, las atenciones, etcétera, ¿no? El gasto de primaria es así y más o menos parejo. Cuando llega a secundaria disminuye y cuando llega a preparatoria se va. ¿No? Cuando quieres hacer programas para los dejas en sentido estricto, los vas dejando a ver cómo pueden arreglar sus vidas, ¿no? Los vas dejando y luego cuando llega la juventud empieza otra vez a ascender el presupuesto y los programas y la vida adulta ya tiene una enorme cantidad de programas y luego a la edad adulta mayor vuelve a bajar significativamente, ¿no? O sea, aunque los derechos, digamos, no tienen distinción por rango de edad, la Constitución dice así. Lo que está claro es que los presupuestos y los programas van así y luego van así y luego alzan y otra vez en la adulta mayor. Entonces, adolescencia es un grupo de población que está no solo en México, en realidad casi a nivel mundial tiene menos atención que todos los demás grupos de población. Y ahí tenemos hoy día problemáticas muy importantes. Tenemos en 2016, por ejemplo, casi 12,000 niñas de 10 a 14 años tuvieron un embarazo y dieron a luz. Un bebé, fueron madres entre los 10 y 14 años de edad. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los niños? Recién nacidos. Algunos, en realidad, son niños que tienen como madre a una niña, ¿no? Entonces, la madre normalmente va a dejar la escuela, va a reproducir intergeneracionalmente la pobreza, va a perder oportunidades de vida enormemente, ¿no? Y además va a haber sufrido ya de la impunidad porque legalmente muchísimos de estos casos están aunados a violencia sexual, ¿no? Sí. No es el proyecto de una niña de 11 años no es embarazarse nunca, ¿no? Tenemos un problema de trabajo infantil también importante y adolescente. Sí. Tenemos 3.2 millones de niños y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan y la gran mayoría lo hace en edad no permitida. Sí. Es decir, entre 5 y 14 años de edad. Y después tenemos la edad permitida, que es de 15 a 17 años de edad, en donde la mayoría de los adolescentes que trabajan dejan también la escuela, ¿no? Sí. Y eso va a empobrecer su futuro. Digamos que el sueldo que reciben, el salario que reciben, porque además no tienen prestaciones. Hace unos días platicaba con Zoé Robledo y le decía, los niños legalmente pueden trabajar desde 15 años, pero no pueden inscribirse al Seguro Social. De 5 a 11 años, ¿en qué suelen trabajar los niños? En el campo, muchísimos en el campo y en comercio informal y menos, pero es un sector significativo todavía jornalero, como jornaleros agrícolas. Sí. En realidad ahí hay un poco más de regulación, pero niños y adolescentes, hijos de jornaleros agrícolas que van migrando en el país para la cosecha y la siembra en un lugar y otro, son 800,000 niños en el país. Eso es... Ya eso es... Además lo que van a reproducir, ¿no, Ricardo? Lo que la medida en que van creciendo, sí. Pues ¿qué va a ser su vida, no? Pues es la reproducción de la pobreza. ¿Qué has encontrado, porque sé que has estado muy al tanto de ello, en el tema migratorio y de los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué has encontrado ahí, tanto en el sur como en el norte? Mira, primero que esta situación que estamos viviendo ahora le llegó a México sin estar preparados, ¿no? Sí. Teníamos unos números totalmente distintos hace 10 años, pero hace 5 años ya se estaba acercando esta ola que teníamos. Por ejemplo, en 2016 ya tuvimos 40,000 niños y adolescentes deportados de México, sí. Hace 4 años. Centroamericanos, la gran mayoría centroamericanos, pero no se tenía la perspectiva del fenómeno mundial que estaba pasando, que iba además a incrementar sustantivamente el número de solicitudes de refugio. Este año tenemos más de 20,000 solo de niños y adolescentes, 20,000 solicitudes de refugio, y tampoco que iba a estar ligado ya muy estrechamente a fenómenos de violencia y de pobreza extrema. Antes teníamos, pues como había sido la migración mexicana hacia Estados Unidos, una cuestión de movilidad ligada a necesidades económicas, pero ahora está la violencia detrás, está el crimen organizado detrás y está durante toda la ruta. Entonces, habida cuenta de que no nos preparamos suficientemente bien, no tenemos la infraestructura
necesaria para la atención. No tenemos albergues, o sí tenemos, pero no en la medida, pero no en la medida de la demanda. Se han ido creando poco a poco, pero no pueden satisfacer todavía la demanda de protección que requieren un niño o una niña que no está acompañado, una niña de 13 años que es mamá también de un niño de 1 año, chicos, adolescentes que forman parte de las maras o de grupos criminales y que están también huyendo de ellos o viajando por el país, chicos que vienen también en bandas o que son víctimas de tráfico, de trata. Sí. La migración tiene una enorme cantidad de problemáticas, entonces tampoco es que solo la infraestructura, tener albergues, tener centros de atención, te lo va a resolver. Sí, claro. ¿No? Estamos, digamos, todavía una serie de pasos atrás de lo que necesitaríamos, estamos identificando el fenómeno y también tratando de lidiar con dos cuestiones que a México yo creo que lo ponen como, de alguna forma, como jamón del sándwich. Por un lado, la situación de violencia, de pobreza extrema en Centroamérica y la migración que viene también de otros lugares, Venezuela, ahora un poco de Bolivia, y la postura de cierre de fronteras de Estados Unidos, pero enmarcados en un nuevo pacto mundial de migración que se firmó el año pasado y que fue promovido fundamentalmente por México, ¿no? México fue el gran impulsor de que la migración a nivel mundial sea ordenada, segura y regular, y estamos en una dificultad muy grande por los flujos de norte y sur del país. Oye, ¿nos podemos sacar una foto de despedida y te hago una última pregunta? Claro. Sí, a ver, la última pregunta es, ¿qué piensas, Ricardo, de esto del tema de del castigo corporal, ¿no? El quitar los coscorrones, el quitar las nalgadas, todas esas cosas. ¿Qué es lo que has alcanzado a ver de eso? Porque en realidad es una manera de darle una posibilidad de vida adecuada a los niños y a las niñas. Sí. Porque tenemos suficiente evidencia del daño que hay en la vida de un niño o una niña que recibe castigo corporal. Maltrato, sí. Maltrato. O sea, la generación que recibió esta visión, quienes nos escuchan, que son adultos que mi papá con una mirada nos callaba, no hacíamos nada, todos nos portamos bien y hoy somos personas de bien. Yo creo que el peor efecto que ha tenido eso es normalizar la violencia. La normalizamos, claro. Aceptamos que estaba bien. ¿Qué hicimos como efecto de ello? Le pusimos la violencia de los niños en las pantallas de televisión, en los celulares, en los videojuegos, ¿no? Les vendimos violencia en la publicidad, se las ponemos en las narcoseries. Es decir, reproducimos la violencia y ahora hay también una tendencia de niños y adolescentes a normalizar la violencia como una forma de relación. Sí. Pero hay una afectación, ahí está clarísima. Un niño o una niña que recibe violencia en su niñez va a tener menos esperanza de vida, porque va a tener menos calidad en la salud, va a tener menos productividad laboral, va a tener más posibilidad de caer en la delincuencia, va a tener más posibilidad de ser reproductor de violencia intrafamiliar, ¿no? Y hay muchos estudios en donde tú puedes ver de 500 chicos que cometieron delitos, jóvenes o adultos, 98% fueron víctimas de violencia en el hogar, ¿no? La violencia reproduce la violencia. No hay manera de que alguien piense que las personas son mejores y el país es mejor. ¿Cuál es el país que tiene menos violencia? Es Suecia. Suecia hace 40 y tantos años, 41 años, prohibió la violencia y estableció 4 mecanismos para eso. Ahorita estamos en más o menos uno aquí, pero vamos hacia allá. Uno es, la prohibió legalmente. ¿Sí? Otro dijo qué es lo que le tocaba a las instituciones públicas hacer. Para que eso fuera efectivo. No solo sanciones, son mecanismos de crianza positiva. Otro intentó, y logró hacer un gran cambio cultural en la cultura, confrontar mediáticamente en los debates, académicamente, la violencia y también medirla. Entonces, desde que se hizo esto, miden la violencia hacia las niñas durante los últimos 40 años y pueden darse cuenta que en Suecia hoy el 6% de la población cree que se puede justificar de alguna forma el castigo psicológico, que es decir, gritarle a los niños, ¿no?
menos del 0.5% dice que el castigo corporal ayuda. En México tenemos 40%. Uf. Y el único país que cierra las cárceles y que ya no tiene adolescentes en conflicto con la ley penal es Suecia y los países nórdicos. Bueno, está muy difícil eso, Ricardo, hacerlo. No, se necesita mucha voluntad, Mucha voluntad. pero tenemos que hacerlo. Qué gran gusto, como siempre, Ricardo. Gracias, pásenla bien, hasta la próxima. Adiós.